Bueno, pues es verdad que el 5G es la puerta. Sin 5G y sin conectividad pues no hay nada que hacer en digitalización, eso está claro. Así que la mesa que viene a continuación vamos a hablar precisamente de eso, de conectividad inteligente y 5G. Y tenemos, como no puede ser de otra manera, unos ponentes de lujo. Contamos con Arturo Azcorra, director general de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, con Miguel Ángel Panduro, consejero delegado de Hispasat, con Douglas Bath, director general de Qualcomm, con Fernando Molina, managing partner de 5G 5G Venture, y con Amalia Pellegrín, directora de Ametic, de políticas digitales, talento y sostenibilidad. Así que cuando queráis, aquí os esperamos. Se elige el sitio. Si estoy debajo de mi cartel. Pues muchas gracias, Paco, por tu presentación y muchas gracias también al secretario de Estado por inaugurar este bloque de la jornada dedicado a la reindustrialización y a la geopolítica. Bueno, yo después de todo lo que se ha dicho y teniendo los expertos que tengo conmigo, soy la que menos tengo que decir, aparte de que estoy encantada de estar con vosotros y con todas las personas que están conectadas en streaming para hablar de lo que Paco decía que es la puerta, o sea, de 5G. Es lo que nos va a permitir, por sus características de conectividad que hasta ahora no existían, poder ofrecer una serie de servicios digitales de altísimo valor añadido y son unos servicios y unas posibilidades que tenemos que aprovechar para impulsar la economía de nuestro país en todos los sectores, desde el sector primario hasta el de servicios y sobre todo el sector industrial. En esta mesa nos vamos a centrar en lo que es el presente del 5G y cómo vemos el futuro, y qué oportunidades desde el punto de vista industrial nos deparan. Y antes de nada, yo sí que quería pedirle al director general que nos ponga un poquito en contexto y que nos cuente pues, cuáles son los distintos programas que desde el Gobierno se han lanzado a lo largo de este año y luego ya pues, podemos comenzar con el debate. Así que cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Ametic, primero por organizar estas jornadas, que yo creo que son un punto de referencia único para el sector y donde tenemos todos y todas la oportunidad de reencontrarnos y de hacer múltiples intercambios de información que dan lugar a colaboraciones y a negocios, y por habernos invitado a las mismas un año más. Por lo tanto, muchas gracias, como digo, a Ametic. Bien. Yo voy a enlazar con la presentación del secretario de Estado, que ha presentado una panorámica de todas las actuaciones que estamos realizando. Empiezo explicando muy brevemente que tenemos dos grandes planes relacionados. Uno es el Plan España Digital 2020-2026, que es el plan del Gobierno de España para todo lo que es el despliegue de servicios e infraestructuras, en definitiva, para hacer la transformación digital. Y luego está el Plan Europeo, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son dos planes distintos, pero están relacionados. Lo que hace el plan de recuperación es financiar a las actividades, parte de las actividades del Plan España Digital 2020-2026, que tiene un periodo más largo. Por tanto, la primera cosa que quería es clarificar la relación entre estos dos planes, ¿no? Que hay dos planes diferentes, pero muy relacionados. Lo siguiente que quería comentar era poner en una transparencia lo que el secretario de Estado ha presentado, que es el conjunto de las actividades de la Secretaría de Estado, que nosotros llamamos 3 planes, 3 leyes y un PERTE. Las 3 leyes ya las tenemos afortunadamente publicadas, ahora llega el desarrollo reglamentario, son la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley de Telecomunicaciones y la que normalmente se llama coloquialmente la Ley de Ciberseguridad 5G, las 3 ya en BOE. Y los 3 planes son desarrollo del Gran Plan España Digital 2020-2026, que nosotros tenemos 3 de ellos, que son el Plan para la Conectividad y las infraestructuras digitales, que es fundamentalmente conectividad fija, la estrategia de impulso de la tecnología 5G, que es de lo que vamos a hablar en la mesa redonda de hoy, y la parte audiovisual, que es el Plan España Hub Audiovisual de Europa. Conjuntamente, estos 3 planes son un presupuesto de 5.900 millones, de los cuales el plan de recuperación contribuye 3.700. Y finalmente, el PERTE Chip, que mañana presentará
Jaime Martorell, que está aquí con nosotros y que mañana en una sesión en la que será presentado, con un presupuesto de 12.500 millones de euros, todos ellos del plan de recuperación. Bien, y ya me centro en la parte de 5G, ¿vale? Esto era un poco contexto. Entonces, a mí lo que me gustaría destacar de la parte de 5G es que lo que estamos intentando es realizar toda una serie de acciones que sean complementarias y cubrir las distintas necesidades de lo que es el desarrollo de 5G. Entonces, en 5G tenemos 3 grandes planes, que es el plan fundamentalmente de despliegue, que es único 5G, que luego se desarrolla en distintas convocatorias. En la parte más de desarrollo de servicios, que creemos que es importante no solo el despliegue de lo que son las estaciones 5G, las estaciones base, para poder tener la capacidad de conectarnos, es esencial en 5G el desarrollo de los servicios. ¿Por qué? Porque 5G está pensado principalmente para lo que son aplicaciones empresariales, aplicaciones industriales, y por tanto no es off the shelf ir a una aplicación de apps de móviles y ahí en ese market de aplicaciones de móviles te coges la que quieres. Normalmente una gran empresa o un sector tendrá que desarrollar aplicaciones específicas bastante complejas para utilizar toda la potencialidad de 5G. Y eso exige una inversión, y para esa inversión vamos a contribuir también con financiación. Y finalmente, mirando a futuro, queremos continuar la investigación en 5G avanzado y hacia 6G. Y por tanto queremos cubrir tanto el despliegue, el desarrollo y la investigación en el entorno de lo que es 5G. Bien, concretando ya en convocatorias, ¿vale? Por tanto, pasamos de los planes a las acciones o programas único a las convocatorias concretas. Hemos cerrado la convocatoria de único 5G redes pasivas para la construcción de nuevas torres que pudieran ser necesarias. Es decir, nosotros lo que hemos lanzado es, en el caso de que hagan falta construir más torres de telecomunicaciones para mejorar la cobertura, desde el Ministerio ponemos 150 millones encima de la mesa, subvencionando el 90% del coste de construcción, el 90% del coste de construcción de la torre, incluyendo prácticamente todos los elementos, vallado, climatización, energía, backhaul, lo que es la torre, al 90%. Y eso es lo que desde el Ministerio hicimos, que es poner encima una financiación para el caso en que fuera necesario construir más torres. Esta convocatoria está ya cerrada. La convocatoria que esperamos poder convocar próximamente es la convocatoria de backhaul de fibra óptica, que es dotar de fibra óptica a torres existentes. ¿Por qué? Porque en 5G tenemos requisitos importantes de retardo y de capacidad y, por tanto, las torres, para poder proporcionar toda la funcionalidad completa de 5G, es prácticamente imprescindible que estén conectadas con fibra. No es 100% necesario, pero es, como digo, extremadamente conveniente. Y para ello vamos a sacar una convocatoria en torno a 250 millones para financiar la conexión de fibra óptica a emplazamientos de torres existentes en localidades, en principio, menores de 10.000 habitantes. Aquí estamos todavía discutiendo con la Unión Europea la cuestión de ayudas de Estado, que es una cuestión siempre muy compleja, para poder poner esta convocatoria en BOE cuanto antes. Y finalmente tenemos la siguiente convocatoria que tenemos que desarrollar, que es la financiación de los equipamientos activos 5G para torres existentes, para lo que tenemos un presupuesto en torno a 300-350 millones de euros. Esto está en un estado de discusión más preliminar con la Unión Europea y, por tanto, está menos claro la forma que tendrá la convocatoria. Para nosotros la convocatoria más importante, y confiamos en que saldrá con unas características que la hagan muy atractiva. Tenemos 2 convocatorias abiertas ahora mismo, que son las que me gustaría detenerme un poquitín más, porque están abiertas y me gustaría aquí lanzar este mensaje a todo el sector para que las conozca y que pueda aprovecharlas al máximo. Estas 2 convocatorias las anunciamos muy ampliamente antes de publicarlas. ¿Por qué? Porque sabíamos que se iban a publicar con muy poco plazo y en unas fechas muy inconvenientes. Por tanto, el que ya conozca estas 2 convocatorias, pues no le voy a añadir nada nuevo, pero sí me gustaría insistir un poquitín más aquí sobre ellas porque las tenemos todavía abiertas. Una de ellas es la convocatoria de único I+D para 5G, en la convocatoria del 2022. El año pasado sacamos ya una del 2021 orientada a 6G, muy avanzada, investigación básica,
más orientada a centros de investigación, y esta convocatoria de ahora está mucho más orientada a la empresa. Y aquí lo que financiamos es investigación y desarrollo en tecnologías para 5G avanzado, con un énfasis particular en ciberseguridad, pero no solo en ciberseguridad, son totalmente abiertas para todos los sectores. Como esto es I+D en tecnologías TIC, está principalmente orientado a empresas de tecnologías de información y comunicaciones. Convocatoria abierta, si mal no recuerdo, son 116 millones de euros, con intensidades de ayuda según el reglamento comunitario, es decir, al máximo que permite el reglamento comunitario de exención por categorías, el GIBER. Por tanto, animo a todas las empresas para que todas aquellas iniciativas que tengan en este ámbito, por favor, las envíen cuanto antes, que el plazo cerrará próximamente, a primeros de septiembre. Y la segunda convocatoria que tenemos, también en las mismas fechas, es Único Sectorial 5G, y esto está abierto a todos los sectores. ¿Por qué? Porque aunque es una convocatoria de 5G, lo que busca es financiar esas aplicaciones, esos sistemas, ni siquiera son aplicaciones solo, es el sistema completo que una empresa necesite para implantar 5G en su sector productivo, en un puerto, en un aeropuerto, en un hospital, en una fábrica de automóviles, en una fábrica de línea blanca, en una fábrica de lo que sea, de cemento, en el sector de la energía, en la agricultura, por supuesto. Por tanto, muy importante que todas las empresas que quieran participar en esta convocatoria, son proyectos de entre 3 y 15 millones de euros, luego se entiende que dan cabida a proyectos grandes. Tenemos un presupuesto total de 124 millones y medio, o sea que realmente hay un dinero encima de la mesa muy importante para invertir en una tecnología que debe ser transformadora de los modelos productivos y que puede permitir nuevos modelos de negocio o realizar los modelos de negocio actuales de una manera muy diferente y, como digo, orientada a todos los sectores de actividad y que espero que se beneficien todas las empresas de esta convocatoria. Y con esto termino, me he pasado un poquitín de tiempo, pero creo que es importante que estas convocatorias sean conocidas. Unas son más amplias, otras son un poquito más estrechas, pero todas persiguen apoyar a nuestro sector industrial para modernizarse, desarrollarse, en definitiva, apoyar la transformación digital de nuestro sector productivo. Muchas gracias. Pues ya que estamos contigo, me gustaría continuar contigo y que nos cuentes cómo ves la foto del despliegue del 5G a fecha de hoy en España, cómo estamos en España, cómo estamos comparando España con el resto de países de la Unión Europea y cómo está la Unión Europea en comparación con otras zonas geográficas. Bueno, pues una pregunta muy difícil y que me parece muy interesante porque yo creo que si uno lee la prensa pues está un poco desconcertado. De hecho, la Comisión Europea pues con cierta frecuencia nos muestra su desconcierto, porque unos días, los lunes, miércoles y jueves, se dice que es que vamos muy bien y que España es líder, y los martes, sábados y domingos decimos que vamos muy mal y que tenemos que desplegar. Y entonces vamos bien y mal a la vez, a medias. Lo voy a explicar un poquitín. Yo creo que España en 5G ha sido absolutamente pionero. España ha sido pionera en el desarrollo de la tecnología. Somos uno de los países, desde luego, en proporción a nuestro tamaño, somos el país de la Unión Europea que más retornos tuvo de los programas de I+D de 5G. Luego, lo que es el desarrollo de la tecnología, hemos sido pioneros. Y en su despliegue también. España fue el primer país de la Unión Europea donde se desplegó 5G, el 19 de junio del 2020, si mal no recuerdo. No, la fecha no la recuerdo exactamente, pero fue el primer país de la Unión Europea donde se desplegó 5G. Y está bastante desplegado. Ahora mismo tenemos una parte importante de las grandes ciudades con 5G. ¿Qué es lo que pasa? Que 5G es una tecnología muy compleja y entonces hay 5G en grados parciales de implantación. Lo que no tenemos todavía es 5G con todas sus capacidades. La prensa a veces dice que no es 5G auténtico. A mí me parece muy inapropiado llamarle así. Claro que es 5G, pero lo que no es el 5G completo. ¿Qué es el 5G completo? Es cuando tenga un core standalone, es decir, con toda la señalización y control de red de 5G y que te permite hacer cosas como slicing o poder hacer desarrollo de aplicaciones que están totalmente embutidas en la red. Eso no lo tenemos todavía, no tenemos redes con capacidad de señalización standalone. Lo que tenemos es la interfaz radio. Y dentro de la interfaz radio también hay 5G de varias formas de implantarlo. Porque si tú implantas 5G pero tienes un ancho de banda de canal muy pequeño, pues entonces, claro, no puedes tener
a grandes capacidades y tampoco puedes tener grandes retardos, pequeñas latencias si no tienes nodos edge. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta todavía, en ciertos casos, tener 5G con gran ancho de banda. En algunos lo tenemos, porque 5G lo tenemos implantado sobre canales de unos 90 MHz, por tanto, cuando está implantando en la banda de 3,5, pues ahí sí que tienes mucho ancho de banda, pero cuando está implantado con anchos de banda de canal pequeños, pues no, ahí no tienes mucho ancho de banda porque, bueno, pues tiene una mejora de eficiencia espectral, pero con poco espectro pues no puedes sacarle mucho jugo. Tampoco tenemos baja latencia porque tenemos muy pocos nodos de edge implantados todavía y estándar no tenemos. Por tanto, tenemos una buena situación respecto a Europa porque tenemos un despliegue de 5G bastante amplio, pero todavía nos quedan acciones importantes para llegar a disfrutar de todas las capacidades de 5G. Y para eso tenemos todos esos programas que he comentado, además de todas las acciones que estamos haciendo sobre el espectro. Yo creo que con esto explico relativamente bien que estamos avanzados en 5G, pero al mismo tiempo nos falta. Y respecto a Europa, somos de los países que tenemos mejores despliegues. Es difícil comparar porque no hay datos claros de despliegue, por lo que comento, porque casi ningún país detalla técnicamente. De hecho, una contribución que hemos hecho a la Comisión Europea es que cuando den datos de despliegue tendrán que explicar en qué condiciones. 5G no es que tú pongas un teléfono y se te encienda el icono de 5G, eso no es 5G. 5G requiere dar un poquito de detalle técnico de realmente qué capacidades tienes en qué parte del territorio, con lo cual va a ser un poco más difícil cuando hablemos de 5G definir qué despliegue tienes. Vale. Yo creo que nos ha quedado todos bastante claro. Y cuando hablamos de 5G, pues lógicamente necesitamos la infraestructura, ¿no? Entonces ahí me gustaría pasar a hablar con Miguel Ángel. De todas maneras, aunque os haga preguntas, si alguno tenéis alguna matización que hacer, por favor, sentiros libre y organicemos el debate. Ahora, últimamente nos pasamos el día hablando de las redes NTN, que son las redes que no son terrestres, y se está hablando muchísimo también de la integración del satélite en 5G, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber cuál es el grado de estandarización de esa integración, qué papel va a tener el satélite en todos estos servicios de IoT, de banda ancha de alta capacidad, qué papel va a jugar el satélite. Bueno, pues muchas gracias y bueno, repito el agradecimiento a METIC por compartir con esta mesa tan atractiva cuál es la opinión, en este caso de alguien que hasta ahora ha sido un elemento raro en esto del 5G, ¿no? Que es el rol de los satélites de comunicaciones. Aquí se ha hablado ya, y lo comentaba Arturo, cuando estamos hablando de 5G estamos hablando de aplicaciones, estamos hablando de servicios y una herramienta básica para ello es la conectividad, lógicamente. Y al final lo que estamos hablando es una red de redes que tendrá diferentes componentes, fijas, terrestres, y la novedad es que también está ganando cierta importancia, en particular las redes satelitales. ¿Por qué? ¿Qué ofrece una red satelital básicamente? Bueno, es bastante conocido para todos nosotros. Ofrece pues, cobertura global, universalidad. También yo diría que una cierta mayor resiliencia, unido a esto, al caso de los desastres naturales y cierta virtud para el tema del broadcast. Y luego también las redes satelitales ofrecen bastante inmediatez. Evitan obra civil, o sea, el día que uno tiene una red de satélites volando, pues es relativamente sencillo tomar la decisión y ponerla en marcha. Contestando a la pregunta de la estandarización, hasta ahora, dentro de los estándares previos, el satélite no estaba. La última release, Hispasat y otros muchos operadores y actores en este entorno, proveedores de tecnologías, de aplicaciones, etcétera, estamos trabajando en diferentes foros y uno relevante es el 3GPP, que en su release 17 ya incluye el estándar para que el satélite tenga un lugar que, lógicamente, también le corresponde si queremos tener una cierta universalización del 5G. De hecho, en nuestro caso, pues tenemos varios demostradores. Imaginaros, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Darwin, que lo que pretende es el 100% de conectividad para un
vehículo autónomo conectado. Un vehículo autónomo conectado pues tendrá que tener en un momento dado cierta componente satelital. Tenemos unos proyectos en el entorno también de la Comisión Europea, como puede ser el 5G MED, que es para dotar de small cells en un corredor, en el corredor mediterráneo para el ámbito de la movilidad. En fin, tenemos una serie de pilotos que son casos de uso que están demostrando la integración de las capacidades de satélite en ese entorno. Vale, Douglas, estabas hablando y te estaba diciendo que sí a todo. Me alegro, me alegro. Qualcomm es líder en todo lo que es componentes dentro de esta cadena y también en materia de estandarización de 5G. Entonces, ha habido problemas en la cadena de suministro. Me gustaría saber en qué estado nos encontramos ahora mismo y luego también que nos expliques un poco alguna novedad que nos vamos a encontrar en breve en ese roadmap de estandarización del 5G. Pues muy bien. Bueno, copio y pego los agradecimientos de Arturo para no extenderme. Empiezo por la segunda, por la estandarización. Decía que sí, porque sí, en la release 17 se incorpora las redes no terrestres. Y quizás para poner en contexto lo que mencionaba Arturo de la situación actual de la red 5G, estamos hablando de la release 15 y 16 mayormente, ¿no? Que la release 15 es lo que se tiene desplegado en España y estamos empezando a desplegar la release 16. Y lo que trae la release 16 versus la 15 es que hay muchas más características de redes industriales, ¿no? Hay mucho más. Y a partir de la release 17 se empieza a incorporar cosas interesantes como la red satelital, como también la reducción del Narrowband IoT, una cosa más técnica, pero con reduced capacity para ahorro de baterías. O sea, hay unas cosas de mejoras frente a release 16. Y entre 17 y 18 empezamos a hablar ya de la 5G avanzada o el 5G Advanced, como se nombrará en inglés. Y la release 18 ya es el camino hacia el 6G. Entonces ahí básicamente hay dos grupos de mejoras o de discusión. Una son mejoras sistémicas, o sea, estamos hablando de mejorar la capacidad espectral para downlink, uplink. Estamos hablando ya de mejorar el tema del duplex. Estamos hablando de mejorar el integrated backhaul. Estamos hablando de incluir redes verdes como concepto, redes que por sí ahorran energía, o sea, ya un poco más de conciencia o mejorar la conciencia ambiental en nuestras redes, incorporar inteligencia artificial y machine learning en las interfaces de radio, muchas mejoras sistémicas. Pero también hay muchas mejoras, incorporaciones de features enfocadas en experiencias y casos de uso del consumidor. Yo creo que la más relevante ahí es el tema del metaverso, porque las redes entenderán que hay un cambio, ¿no? Y bueno, se entiende que habrá un cambio de la manera como se interactúa, ¿no? con la interfaz digital virtual, y la red tendrá características específicas para esa evolución. Con relación a la demanda, porque no sirve nada, tenemos redes y no tenemos dispositivos, ¿no? para usar las redes. Entonces, ¿cómo estamos? Se espera ya para el año 23 un equilibrio entre oferta y demanda. Naturalmente es ocasionado también por la construcción de capacidad. Pero si miramos hacia el futuro, sabemos que esta industria seguirá creciendo y el plan de generar capacidad más equitativa geográficamente empezará a dar sus frutos en un par de años, lo que supone que en los próximos años no deberíamos tener la misma crisis de semiconductores que tuvimos ahora. Entonces, mañana tendremos la discusión del PER de semiconductores, y Qualcomm es, por supuesto, uno de los apoyadores de esa iniciativa, no solo a nivel español, pero a nivel europeo, pero también el CHIPS Act de Estados Unidos. O sea, nosotros como empresa que no tiene fábrica, o sea, básicamente diseñamos, somos fabless, apoyamos una cadena de suministro de chips que sea muy resiliente. Y una parte de esa resiliencia es la diversidad geográfica de nodos y de tecnologías. Vale, y ya pasando al punto de vista de negocio puro y duro, ¿no? Vosotros en 5G Ventures os encargáis, invertís en proyectos que tratan de aprovechar al máximo las capacidades que el 5G
te permite. Entonces, a mí me gustaría saber, desde vuestra experiencia y el tiempo que lleváis trabajando, ¿estáis viendo realmente, tenéis iniciativas en marcha? ¿Se está moviendo el tema? ¿Queda mucho por hacer todavía? ¿Cuál es un poco tu visión? 5G ha tenido ya pilotos y se han hecho pruebas. Red.es ha financiado los primeros pilotos que hicieron operadores sobre redes públicas. Ahora nuestro foco es más usos privados, redes privados, el uso industrial, que es realmente, tal como ha dicho también Arturo, el foco principal del 5G. Y ahí queda mucho camino por recorrer. O sea, en realidad, los operadores creo que están haciendo un buen trabajo desplegando el 5G público. Su foco y su esfuerzo inversor está en desplegar esa red 5G masiva. Lo que queda mucho trabajo por hacer es trabajar esos casos de uso y esas redes privadas dedicadas en el entorno industrial. Porque además, tal como ha dicho el secretario de Estado antes, la conectividad es la base de la digitalización y lo que se espera es que con el 5G avanzado lleguen unas capacidades de hiperdigitalización. Un mensaje positivo es que queda mucho por hacer. Digo, es positivo porque en realidad este es el momento, con la evolución del 5G, de desarrollar las soluciones tecnológicas que van a tener que dar soporte a la industria basada en 5G. Ahora lo que necesitamos es que esa oportunidad se pueda atacar con los medios necesarios, y quiero decir que iniciativas como los proyectos, los programas único de I+D o sectoriales, que en principio van orientados a crear eso, nos parecen iniciativas bien orientadas. En nuestro caso concreto, que las empresas que hemos creado se han creado después de diciembre del 19, tenemos un problema de no podemos presentarnos, porque no se puede presentar alguien a estos proyectos si ha sido creado después de diciembre del 19. Creemos que hay que tener una cierta flexibilidad. Estamos hablando de una tecnología innovadora donde realmente encontramos mucha gente con ideas deseando desarrollarlas y lo que necesitan es ese apoyo. Y otro aspecto que nos parece relevante, que es los operadores están centrando sus esfuerzos del 5G en las redes públicas. Es importante contar con la capacidad, y además en esto sabemos que estamos alineados con el Ministerio y con Arturo hemos tenido conversaciones, disponer de espectro para poder hacer redes privadas, para poder desplegar redes privadas sin necesidad de contar necesariamente con los operadores. Que no quiere decir que no puedan tener un papel. He tenido reuniones con varios de ellos y el mensaje es, si los operadores desean participar, tienen espectro y yo supongo que todo el mundo estará encantado de contar con ellos si el modelo encaja y todos tienen la flexibilidad de acoplarse. Lo que permite esto es experimentar modelos que igual no encajan en el modelo de un operador. Y esto sucede en estos momentos de experimentación de negocio, de probar distintos pilotos, de probar distintas soluciones. Puede haber situaciones en que para empresas haya una solución que requiere determinada implantación que a un operador no le interesa, pero que sí tiene sentido desde el punto de vista de negocio industrial. Y para esto es para lo que en realidad, estamos encantados de saber que se va a adjudicar el espectro de milimétricas. Sí hemos tenido conversaciones en las que hemos hablado incluso de una adjudicación en banda media, que no sabemos cómo está el tema en la banda de 3,8, que ayudaría también para tener ese espectro que tiene ese balance entre cobertura, capacidad, donde también sería conveniente contar con él. Pues muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que entre los cuatro, que cada uno representa pues un sector totalmente diferente, pero en el fondo sois todos complementarios para lo que es el despliegue de esta tecnología, nos habéis dado una visión muy completa de la situación en la que estamos ahora mismo y me gustaría pasar al futuro, ¿no? Y de nuevo empezaría otra vez con Hispasat. El secretario de Estado ha hecho referencia al satélite en un futuro próximo. Tú también has hablado de que el satélite hasta ahora no no entraba en los planes, pero ya se está empezando a trabajar. Siempre hemos asociado satélite a tele, al broadcast. ¿Estamos cambiando los modelos de negocio? ¿Qué papel? ¿Europa tiene algún plan en materia de satélite y España, la industria española, tiene algo que decir ahí? ¿Qué retos os suponen a vosotros ahora el futuro? ¿Cuáles serían vuestras perspectivas de negocio, vuestros desafíos más importantes? Bueno, yo no sé si muchos de vosotros me oísteis el año pasado, que no lo pude hacer presencial por un tema familiar, pero os recuerdo que hice una intervención refiriéndome a hablar que el espacio estaba de moda, y que estaba de moda
en la medida que dos de las personas más ricas del mundo, así llamado Elon Musk y Jeff Bezos, habían lanzado unas iniciativas que, bueno, no solo eran muy ambiciosas, sino que rompían la cadena de valor que tradicionalmente funcionaba en el tema del espacio, que es un tema que desde el punto de vista industrial es muy importante. O sea, hoy hay unos señores que se dedican a lanzar, otros a crear cemento terreno, a fabricar satélites, otros los operamos, otros venden aplicaciones. Ellos hacen todo, es una integración absolutamente horizontal, vertical. Entonces, bueno, esto realmente es... Y hay otras iniciativas en el ámbito también, estoy hablando básicamente de los satélites no geoestacionarios, LEOs o no geos, que, bueno, sin romper esa cadena de suministro, también se han puesto en marcha. Y recordaréis que expresé mis dudas, porque no era la primera intentona que hace el mundo y otros ricos, así llamados Bill Gates, a finales de los 90, que lanza este tipo de constelaciones. Bueno, mi opinión en un año es más moderada que la del año anterior. Me explico. O sea, creo que no todos van a tener éxito, pero no descarto que alguno pueda tenerlo. Desde mi punto, las claves para tener éxito son tres. Uno, que tengan suficiente y sostenible financiación para lanzar este tipo de constelaciones, que estamos hablando de muchísimos miles de millones. Bueno, sin ir más lejos, estamos hablando entre Elon Musk, entre 9.000 y 42.000 satélites. Kuiper, 3.900 hoy. Y ya nos cuento OneWeb, etcétera, etcétera. Hoy tiene volando, por cierto, 2.400. Digo que un aspecto fundamental para tener éxito será el tener financiación. El segundo, saber navegar los aspectos regulatorios, bastante importante. Y tercero, hombre, tener la tecnología para saber no solo ponerla en marcha, sino poder operar sistemas tan complejos como esto. Si alguien es capaz de poner las tres cosas juntas, yo no descarto que tenga éxito. Y a lo mejor acabamos viviendo un renacer de los satélites que aquellos que nos dedicamos a esto, por allá por finales de los 90 con la televisión digital disfrutábamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que, ojo, que viene. Dicho esto, bueno, además hay un aspecto geopolítico que se ha puesto de manifiesto ahora. Y es que más allá de lo que aprendimos de tierra, mar y aire, hoy el espacio es un nuevo campo de batalla. Y la geopolítica lo está poniendo encima de la mesa. Yo ya hablé entonces que me parecía bien una iniciativa europea. Y repito que me sigue pareciendo muy bien que haya una iniciativa europea, con todas las dificultades que lleva poner en marcha ese tipo de iniciativa. Creo que España debe formar parte, bueno, forma parte, de hecho, porque esa iniciativa está encima de la mesa, la mayoría de los países han dado su aprobación, se espera o se intentará que se apruebe a finales de este año y hay un hito que ojalá fuera verdad, que coincidiendo casi con la presidencia europea de la Unión pudiéramos poner en marcha esta constelación. Por lo tanto, creo que Europa era necesario que Europa, para garantizar su soberanía, ponga en marcha este tipo de constelación. Pero creo que hay también en esto algunos aspectos que son importantes resaltar. Yo creo que será importante que esa constelación sea capaz de armonizar los intereses comerciales y los gubernamentales. Porque hay un mercado que compite, hay una serie de operadores y hay otro tipo de actores. Y, lógicamente, lo que no puede esa iniciativa europea es distorsionar hasta eliminar a los que estamos en ese tipo de ecosistema. Y ya voy muy rápido con respecto al tema del broadcast, pues ciertamente era pues esa vaca lechera que teníamos los operadores de satélite. Es verdad que es una tendencia a la baja a la hora de la distribución de vídeo.
En Europa, clarísimamente, pero ojo, que Europa, aunque a veces nos creemos el ombligo del mundo, no es el mundo entero. Simplemente vale un dato, ¿no? En Latinoamérica hay 70 millones de usuarios de televisión y el 40% lo recibe por satélite, por daros un caso. Por lo tanto, desde el ámbito de la óptica hoy de Hispasat, donde en Latinoamérica jugamos un papel muy relevante, creemos que todavía ahí tenemos oportunidad y futuro, y de hecho el año pasado hicimos una pequeña corporativa donde adquirimos los activos que el Grupo Telefónica tenía para dar conectividad a la región, y hoy seguimos jugando allí un papel importante en este tema del broadcast. Donde, insisto, en el año 2029 hay expectativas de 4.000 millones todavía de dólares de ese mercado. Por lo tanto, bueno, bien, habrá que desinflar el globo, pero bueno, habrá que aprovecharlo mientras esté, ¿no? Pues muchísimas gracias. Tenemos poquito tiempo, sí que me gustaría preguntarte, director. Has hablado ya de los dos programas únicos, específico del I+D y el específico del sector. Está claro que lo que buscan es apoyar a la industria, pero me gustaría que ahondaras un poquito más en qué es lo que hay detrás, qué visión hay detrás, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que vosotros esperáis de estos programas. Del programa sectorial, como he comentado, lo que buscamos es estimular la demanda. O sea, las operadoras están haciendo grandes inversiones en redes y lo que necesitan es clientes. Y, por tanto, lo que necesitamos es que haya empresas que adopten, vamos, cuando digo empresas, me refiero una vez más a todos los sectores que adopten la tecnología 5G para mejorar sus procesos productivos. Lo que buscamos con esa convocatoria es financiar la inversión de esas empresas en esa nueva manera de enfocar sus procesos productivos sobre la tecnología 5G. Eso es sectorial y, como digo, es para todos los sectores de actividad económica. Cuando tenemos ya un momento de despliegue de 5G bastante amplio y que va a mejorar. Y, por tanto, creemos que es un momento ya adecuado para lanzar esta iniciativa. Y en la parte de I+D, como digo, es más a futuro. Ahí lo que hacemos es financiar a las empresas que están trabajando en el sector TIC, que lo que quieren es repetir este éxito de España en 5G y replicarlo e incluso mejorarlo hacia las futuras tecnologías 5G avanzado y 6G. Hago un pequeño comentario fuera de preguntas sobre el espectro, que me decían que hace falta para autoprestación. Para las redes privadas se puede hacer con el espectro propio, pero también con el espectro de las operadoras. Por tanto, simplemente aclarar que se puede hacer de las dos maneras. Y totalmente de acuerdo en que conviene, para apoyar esto y estimularlo, dedicar espectro a autoprestación. Nosotros tenemos ya 20 megahercios en banda baja, en la banda de 2,1, si mal no recuerdo, para autoprestación. Y ya hemos anunciado que este año vamos a dedicar 450 megahercios, que es un espectro muy jugoso, muy amplio, creo, para autoprestación en la parte baja de la banda de 26. Y eso estará ya disponible a lo largo de este año. Por tanto, coincidimos en que hace falta introducir más espectro. Y en la parte de 4 gigahercios, eso es regulación europea. Nosotros ahí estamos participando a nivel paneuropeo y la postura española es que somos favorables a que haya una parte suficiente de ese espectro que se dedique a autoprestación. Eso sería el resumen. Por tanto, hay esas 3 componentes. Pues muchísimas gracias. Y hablando de mercados, ¿cuáles van a ser los que traccionen este mercado? ¿Y va a ser esto, va a ser una tecnología para consumidores con aplicaciones tipo metaverso, como has comentado? ¿Va a ser la tecnología del sector industrial? ¿Cómo lo veis desde Qualcomm? Bueno, ambas, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho la mesa de ayer de los unicornios y voy a robar una frase y voy a parafrasearla, que ha dicho, mira, nosotros no queremos transformar el mundo, pero queremos crear precondiciones para que el mundo se transforme por sí mismo. El 5G es más o menos así, o sea, el 5G no va a transformar el mundo, pero es una condición para que nuevas aplicaciones y nuevos usos vengan que van a transformar nuestro mundo. Pero hay muchas otras tecnologías, pero en consumo, por ejemplo, hablé de metaverso, pero estamos hablando también, por ejemplo, de banda ancha fija inalámbrica, que es un caso de uso importante, quizás menos para España, porque es un país que hay una prevalencia de fibra muy importante, pero en otros países es muchísimo importante. Estamos hablando, por ejemplo, un caso básico de mobile gaming, que están ahí jugando, puedes usar slicing para tener mejor latencia. Pueden pagar €1 más para cuando estén jugando al Fortnite en su móvil, tenga la mejor latencia. Entonces, eso va a impactar mucho el consumidor.
En el ámbito empresarial también. En el ámbito empresarial hay dos cosas. Una está el trabajo híbrido y con eso el advento de la red privada residencial. Entonces va a haber irradiación o small cells 5G en los hogares por un tema de seguridad, por un tema de latencia y por un tema de control también de las empresas. Y con el tema de la movilidad de vuelta y toda la nuberización, no sé si es esta palabra, pero la nuberización de todo, el 5G empezará a penetrar nuestros dispositivos mayores, nuestros tablets de verdad, nuestros PCs, o sea, los dispositivos que estamos on the go van a estar conectados 5G. Eso es muy probable, muy posible y eso ya está empezando. Y en el mundo empresarial, en el mundo industrial, una infinidad, o sea, desde las redes privadas, tanto en milimétricas como en bandas bases, y desde ahí una infinidad, tanto en industrias cuanto verticales económicas de las más diversas posibles. 5G permea básicamente todos los sectores. Vamos a vivir todos en el 5G, básicamente. Y para terminar brevemente, ¿tú qué crees que hace falta para que se desarrollen oportunidades tecnológicas e industriales alrededor del 5G? A ver, en el fondo necesitas tres cosas, que es talento, financiación y un marco regulatorio que permita que se puedan desarrollar o desplegar. Talento existe. Existe la necesidad, como se ha hablado esta mañana mucho, de formar y evangelizar y conseguir cruzar las necesidades de negocio con el conocimiento de qué es lo que te puede aportar el 5G, de manera que tú puedas decidir desarrollar esas soluciones que hay que financiar. Eso requiere una cierta formación. Financiación. Existe ya una cierta financiación en etapas tempranas para soluciones tecnológicas y ya se puede encontrar en España ese tipo de financiación. Ayudan programas como los que está impulsando el Ministerio, con el matiz este que he dicho antes, que quizás hay veces que hay que plantearse si son realmente iniciativas innovadoras, no poner trabas de tiempo, de antigüedad de la compañía. Y por último, en marco regulatorio, en este caso fundamentalmente es un tema de espectro, que ya digo, o sea, como hemos tenido conversaciones, sé que estamos alineados en la necesidad de que exista espectro de autoprestación, sé que existe ese plan ya para habilitar ese espectro en milimétricas. De una conversación que tuvimos en su día es un espectro que va a proporcionar la velocidad necesaria, pero no tiene demasiado alcance y cobertura. Si queremos conseguir determinados tipos de soluciones que tengan ese compromiso de ancho de banda y de cobertura, ahí existe esa banda media donde existe esa oportunidad. Fue la conversación que tuvimos, que estamos a esperas de la homogeneización en Europa. También vemos que hay países como Francia que parece que les importa poco y hayan decidido que se lanzan y habilitan, o Alemania, que ha habilitado también su espectro en 3,7, ¿no? Y lo que no queremos es quedarnos atrás, porque el llegar 1 año o 2 años más tarde en estas cosas supone el ser productor o consumidor de tecnología. Entonces, si queremos ser productor, este es un buen momento para desarrollar soluciones que se pueden vender al resto del mundo. Si ahora mismo no tenemos las condiciones para poder desarrollarlas, nuestro rol va a ser consumidor. Y el que desarrolle ahora mismo esas soluciones, luego las venderá a las empresas que las necesiten aquí. Pues muchísimas gracias a los 4. Vuestras aportaciones han sido, yo creo que muy ricas, y yo lo que diría es que deberíamos repetir esta mesa el año que viene para ver cómo vamos avanzando. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a vosotros. Gracias.